Bueno, ya para terminar casi la unidad 2, vamos a ver o hablar sobre la reparación del DNA. Para esto es importante recordar los puntos de control que teníamos en el ciclo celular. Habíamos dicho que teníamos un punto de control en G1, otro en G2 y justo en la mitosis teníamos otro punto. Especialmente G1 y G2 que verifican la integridad del DNA tienen como función verificar la integridad del DNA y iniciar en caso de que se haya detectado que el DNA no está completo o no se replicó de forma correcta o hay algún error. Entonces tiene como función iniciar un mecanismo de reparación para intentar corregir el defecto que se haya encontrado. Y en caso de que no se pueda reparar el defecto, entonces proceder a la destrucción de esa célula. Recordando nada más, en el punto de control G1, el gen de retinoblastoma, P53 y la ciclasa dependiente de ciclina 2A son los responsables, mientras que en G2 está la ciclina B y su sinasa dependiente de ciclina 1 y en mitosis es el ciclosoma el encargado del punto de control. Casi todas las reparaciones que se llevan a cabo en la célula tienen o repiten más bien el proceso de creación del DNA. Entonces se utiliza una serie de nucleasas, de ligasas, de polimerasas que se necesitan para prácticamente quitar el DNA que está dañado y volver a crearlo. Sin embargo, existen algunos pocos casos de reparación directa del DNA en donde hay una enzima específica para eliminar la mutación que se haya encontrado o el error en el DNA y poder restituir la célula. Por ejemplo, en el caso de las pares de las bases nitrogenadas a las que se les agrega algún alquilante, esto por productos derivados del benceno o por medicamentos que causan alquilación, y entonces se une el grupo alquilo y me causa también una mala conformación del DNA. Existen enzimas específicas para desalquilar y de esta manera reconstituir mi base nitrogenada de tal manera que pueda volver a la normalidad. La gran mayoría de las veces no hay una enzima específica para la mutación que se encuentra y se tiene que recurrir a un mecanismo de quitar las bases que están dañadas. Por ejemplo, cuando hay un error de emparejamiento, entonces se repara por medio de las nucleasas que van a cortar las partes que están dañadas de la cadena del DNA, y entonces la polimerasa del DNA viene a escribir nuevamente esa sección eh, que está errónea a partir de la cadena base, y finalmente la ligasa llega a hacerme los enlaces covalentes. Entonces prácticamente es como una replicación vuelta a hacer para que se repare mi cadena del DNA. La reparación puede hacerse de un par de bases o de toda una sección o simplemente de un nucleótido. Si se acuerdan, dijimos que en el caso de los rayos ultravioleta se producían estos enlaces entre timina-timina, lo que impedía que la timina se uniera a su par de base de la cadena antiparalela, y entonces lo que sucede ahí es que esos dímeros son eliminados por medio de una endonucleasa para volver a corregir la cadena por medio de la polimerasa y finalmente sellar por ligasa. Básicamente es volver a provocar una replicación del DNA. Cuando estos mecanismos están alterados, entonces tenemos como consecuencias las enfermedades. Por ejemplo, en el caso de que los rayos ultravioleta provocaran los dímeros de la timina, que dijimos que es una de las
de las mutaciones más frecuentes, sobre todo en personas que tienen pelo rojizo y piel blanca. Entonces ellos son más susceptibles a este defecto, y si su mecanismo de reparación está alterado, entonces me puede causar la enfermedad que es la xerodermia pigmentosa, que me va a hacer más propenso a padecer un cáncer de piel. También, por ejemplo, puede existir un mal emparejamiento de las bases. Esto es, que tengamos bases que no están con sus iguales. En ese caso, la endonucleasa realiza un corte, lo mismo, polimerasa viene a sustituir y finalmente la ligasa sella. Cuando hay un error en este mecanismo, puede aparecer cierto grupo de enfermedades, y una de las que aparece por pares de bases mal emparejadas es el cáncer de colon. Cuando generalmente el cáncer de colon se asocia a personas que tienen más de 45 años, que tienen algún pólipo y que esa lesión se vuelve maligna, se maligniza, pero en las personas que tienen un defecto genético en la reparación del DNA, el cáncer de colon puede aparecer a edad más temprana y sin necesidad que tengan pólipos. Entonces sí se trata más bien de un defecto hereditario. Luego puede haber reparación después de la replicación. Una vez que se terminó la replicación del DNA, la síntesis, entonces se corrigen las rupturas de las dobles cadenas que puede haber, y si no tenemos una guía, en el caso de que haya quedado alguna cadena sin complementariedad, entonces se puede usar un cromosoma homólogo como plantilla, y de esta manera corregir las rupturas de la cadena del DNA sin necesidad de la cadena complementaria, sino más bien utilizando la plantilla de un cromosoma homólogo. Dentro de los defectos que tenemos en este sistema, el más representativo a lo mejor es el del cáncer de mama. Los genes BRCA1 y BRCA2 son un grupo de genes que precisamente hacen esta función de reparar después de la replicación. Entonces, cuando por alguna razón, voy a ver si se puede aumentar esto, creo que no. Bueno, cuando por alguna razón este mecanismo de reparación después de la replicación de BRCA1 o del gen BRCA2 no funciona, entonces existen ciertos lugares que son más propensos a presentar células tumorales por este defecto. La más común pues es mama en mujeres. En el caso de BRCA1, los portadores del defecto presentan desde un 50 hasta un 65% de probabilidades de tener cáncer de mama, y en el caso del BRCA2 de un 40 a un 55%. Mama no es el único lugar que se afecta por este gen, sino también las mujeres pueden presentar cáncer de ovario, y en los hombres se puede presentar por este mismo defecto cáncer de próstata. Entonces, los defectos en los genes de reparación BRCA1 y BRCA2, que son los encargados o parte de la maquinaria que se utiliza para reparar después de la replicación del DNA, puede darnos no solamente cáncer de mama, sino también en mujeres cáncer de ovario y en hombres cáncer de próstata. Hasta ahí lo que tiene que ver con mutaciones. La otra parte tiene que ver con polimorfismos. ¿Qué son los polimorfismos? Básicamente es las diversas posibilidades que tiene un alelo de presentarse. Son cambios en el DNA que, a diferencia de las mutaciones, no nos causan una enfermedad, sino más bien nos causan diversidad genética, y también nos causan protección hacia ciertas cuestiones, ya sea ambientales o enfermedades prevalentes en la región en la que vivimos. Entonces, al final de cuentas, si es una variación de la secuencia del DNA, casi igual que una mutación, y lo que cambiaría sería si es o no, si resulta o no contraproducente para quien la padece. En el caso de los polimorfismos,
no se presentan necesariamente enfermedades, aunque como vimos antes, la hemoglobina S nace como un polimorfismo que se puede convertir en enfermedad, pero la idea era que son modificaciones al DNA que se hacen para que la persona se pueda adaptar mejor a su medio o a las cosas que son comunes, a lo que, por ejemplo, a lo que su comunidad acostumbra a hacer, a comer, y entonces son adaptaciones a ese tipo de estilo de vida. Para que haya un polimorfismo se requiere que al menos entre la población se tenga una frecuencia de más de 1% de la población tenga esta característica, que finalmente se va a traducir en variabilidad. Puede traducirse en fenotipos distintos, por ejemplo, los distintos colores o tonos de piel, colores de ojos, etcétera, o características de adaptación al medio ambiente como la hemoglobina S, en donde hay una mayor resistencia a la infección por malaria en las zonas que son afectadas. Dentro de los ejemplos de los polimorfismos debidos al ambiente, es un ejemplo que ya habíamos mencionado antes, pero tiene que ver con la luz solar. El color de piel se relaciona con la intensidad predominante de la luz solar en la región de origen de la población. De esta manera, las quemaduras solares, el cáncer de piel y la acumulación de vitamina D es menos probable en las poblaciones que tienen mucho sol, porque producen más melanina, lo que hace que esas poblaciones se vean protegidas. En cambio, las poblaciones que no tienen tanta luz solar producirán menos melanina para poder absorber más vitamina D y para tener y como tienen menos probabilidad de presentar cáncer, porque en su región es poca la luz solar que reciben, es un mecanismo más bien de adaptación. Por otro lado, la alimentación o el tipo de dieta que se sigue también puede influir en los polimorfismos que se tengan. Por ejemplo, normalmente todos los seres humanos producimos lactasa, que es la enzima que descompone a la lactosa cuando somos lactantes, y a medida que vamos creciendo vamos eliminando esa lactasa, de tal manera que de forma natural nosotros nos volvemos intolerantes a la lactosa. Sin embargo, existen regiones del mundo en donde el consumo de leche de vaca es tanto que se han producido polimorfismos entre esas poblaciones que hacen que haya más población que sea tolerante a la lactosa. Por ejemplo, algunas regiones de Europa y algunos norteafricanos son tolerantes a la lactosa, mientras que la mayoría de las otras regiones del mundo habrá más población que conforme va creciendo va perdiendo esa tolerancia. Otro ejemplo también es la hipertensión por sal. No todos, en realidad, si buscan cifras, no todas las personas que consumen sal necesariamente van a presentar hipertensión, pero sí se ha visto que existen más poblaciones que son propensas a padecer hipertensión si consumen sal, principalmente porque ellos no acostumbran dentro de su dieta a consumirla en grandes cantidades. Entonces, por ejemplo, en algunas regiones de Australia, las personas o la hipertensión sí está directamente relacionada con la cantidad de sal que se consume. Y esto, aunque se ha descrito como un factor de riesgo, realmente depende mucho de la población de la que se esté hablando. El consumo de alcohol es otra de los ejemplos de polimorfismo debido al ambiente. La alcohol deshidrogenasa va a ser la enzima que va a degradar al alcohol. Entonces cataliza la transformación de etanol en acetaldehído, y hay algunas poblaciones que presentan deficiencia, de manera que son más es más común que haya intoxicación alcohólica, y son regiones que generalmente no toman tanto alcohol. Entonces algunas regiones principalmente orientales, chinos y japoneses, tienen deficiencia de esta enzima, con lo que es más fácil que ellos se intoxiquen al consumir alcohol. Mientras que, por ejemplo, más del 90% de la población asiática tiene defecto en el alcohol deshidrogenasa,
En la población británica, que es mucho más frecuente que consuma alcohol, apenas un 5% de ellos va a tener defectos en la alcohol deshidrogenasa, con lo que van a ser más tolerantes a consumir cantidades más altas de alcohol. Luego tenemos los polimorfismos provocados como parte de la protección a la población. Y ya habíamos hablado de esto, de la malaria que es provocada por el plasmodio que es un parásito intracelular que va a provocar que los eritrocitos, o bueno, más bien se va a albergar dentro de los eritrocitos en aquellas regiones que padecían malaria y en donde podía llegar a ser una enfermedad mortal, desarrollan este polimorfismo para tratar de hacerlos resistentes contra la malaria. Entonces, por ejemplo, se desarrolla el rasgo drepanocítico, que era tener un gen mutado de hemoglobina S que impedía que el plasmodio entrara a las células y que de esta manera infectara a los que tenían esa hemoglobina. También la talasemia, que es pues prácticamente de todas las regiones de Mediterráneo, confiere también esta protección contra paludismo, y también los efectos en la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que es una de las enzimas que requiere el eritrocito para protegerse de los radicales libres. Entonces el grupo sanguíneo DOFI, que es uno de los otros grupos aparte del AB0 que vemos y del RH, también que tiene alta prevalencia en estas poblaciones. Son diferentes mecanismos que se fueron adaptando para evitar una enfermedad que agobiaba a estas personas. Ahora, estas enfermedades entonces pueden ser polimorfismos y mutaciones a la vez. Se comportan como un polimorfismo, entendiendo el polimorfismo como un mecanismo de protección cuando el individuo es heterocigoto, mientras que cuando tienen un rasgo, o bueno, más bien cuando tienen un defecto homocigoto, entonces más bien las podemos considerar mutaciones que van a provocar alguna enfermedad que sí va a tener un impacto sobre la salud de quien la padece. Otra de los polimorfismos que son muy convenientes para quienes lo padecen son las mutaciones en el receptor CCR5 de los linfocitos T. Este receptor se requiere para que el VIH tipo 1 se pueda acoplar a los linfocitos y pueda infectar las células. Existe una mutación en la proteína CCR5 de 32 pares de bases en el receptor que impide que el HIV tipo 1 pueda unirse a los linfocitos T, y de esta manera las personas que padecen esta mutación son inmunes por un error en marco de lectura para presentar la enfermedad. Esta mutación la tienen principalmente en Europa del Norte, va disminuyendo a medida que vamos bajando hacia el sur, de modo que 16% de finlandeses, que es donde más frecuente es, la padecen, y apenas un 2 a 5% de personas hacia Oriente Medio y la India pueden padecer esta mutación. Otro de los polimorfismos que más bien nos confiere distintas características, que algunos dicen que sí se relacionan más o menos con algunas enfermedades, pero que nos hacen más que nada la función de variabilidad genética, son los grupos sanguíneos. Los grupos sanguíneos determinados por los antígenos A y B pueden estar presentes ambos. Cuando la persona es AB, puede estar presente solo uno, A o B, o puede estar presente ninguno, lo que nos dará como fenotipo un 0 o un O. El grupo sanguíneo ABO presenta anticuerpos naturales, que quiere decir que cuando yo nazco no tengo que estar en contacto contra ningún otro grupo sanguíneo que no sea mío para yo desarrollar estos. Por ejemplo, yo soy A, de forma natural mi cuerpo, sin que se expusiera a un grupo B,
mi cuerpo desarrolla estos anticuerpos. Aún no existen una teoría ampliamente aceptada de por qué esto sucede, simplemente es el ejemplo típico de anticuerpos naturales, aquellos que tu cuerpo desarrolla sin necesidad de que tú hayas tenido contacto antes con esos antígenos. Mientras que tenemos también dentro de nuestro sistema sanguíneo el sistema RH, en donde tenemos al antígeno más importante, que es el D. Tenemos un sistema de 5 antígenos, pero el más importante es el D mayúscula. Cuando yo tengo anticuerpos contra el D mayúscula, voy a hacer RH positivo, mientras cuando no los tengo, el antígeno, voy a hacer RH positivo, y cuando no lo tengo, voy a hacer RH negativo. Esto me da una combinación de grupo sanguíneo ABO y RH que va a ser importante para fines de transfusión. Entonces yo no puedo ponerle un grupo sanguíneo a una persona que tenga un anticuerpo contra ese tipo sanguíneo. En mi caso, otra vez, soy A positivo, me pueden poner otro A positivo, yo tengo anticuerpos anti-B, y como tengo el grupo D, el antígeno D de superficie, yo no tengo anti-RH, entonces puedo recibir tanto positivo como negativo, y puedo recibir también grupo sanguíneo O, que en realidad es cero, es que no tiene ningún antígeno, pero a mí no me pueden poner un grupo sanguíneo B porque yo tengo anticuerpos contra B, y eso provocaría una reacción. Tomó mucho tiempo, cerca de 100 años a partir de la primera transfusión, descubrir esto, pero actualmente es un conocimiento que salva vidas. Entonces la determinación de ese polimorfismo resulta en el día a día muy importante en el laboratorio clínico para que podamos hacer las transfusiones a las personas que por cirugía o por accidentes lo necesitan. Mientras que el sistema HLA es un grupo muy complejo de moléculas que están prácticamente, lo que hacen es distinguir lo propio de lo extraño. Entonces básicamente marcan y dicen que lo que está en mis células son mis células, y reconocen a lo que no es mío. Para que se logre hacer un trasplante de cualquier órgano sólido o de médula, tenemos que hacer determinación de HLA. Entonces tendrá que ser alguien similar o lo más similar posible mi donante, para que pueda haber una aceptación completa del órgano que me están donando, y pueda haber una menor posibilidad de rechazo. Esta determinación de sistema HLA es la que, para los que se inscribieron en la campaña de febrero de VidaMatch, se les hace de forma gratuita. Entonces quienes ya están en base de datos para ser potenciales donadores de médula, el sistema VidaMatch ya hizo la determinación de su sistema HLA, y en caso de que alguien que necesite la donación de sus células madre haga match, es decir, tenga el mismo sistema que ustedes, entonces se les hablará. Y por último, también tiene que ver el polimorfismo con el metabolismo farmacológico. La superfamilia del citocromo P450, que cuando leían la farmacocinética y farmacodinámica de los medicamentos en farmacología, casi todo se metabolizaba por P450, es en realidad una superfamilia que abarca muchos genes que van a codificar más de 80 homoproteínas que van a intervenir en el metabolismo de los fármacos entre las poblaciones. Y es tanta la diversidad que existe entre estos genes que metabolizan, que esto explica que haya fármacos, por ejemplo, la cenocumarina y la warfarina, que son fármacos anticoagulantes. Va a haber población asiática principalmente que va a ser mucho más susceptible a los efectos anticoagulantes de las moléculas, y que tenemos que ajustar la dosis para la persona que lo está tomando. Esto ocurre con otras familias de medicamentos, por ejemplo los beta bloqueantes. También entre estas poblaciones son muchísimo más susceptibles para presentar efectos secundarios por beta bloqueantes. Entonces es importante conocer la susceptibilidad que tiene mi población, la población donde yo voy a ejercer la medicina,
ante este grupo de medicamentos porque son generalmente polimorfismos o variaciones que se encuentran en mayor frecuencia poblacional. Entonces es importante conocer, así como va a ser importante conocer las enfermedades que son más frecuentes en esa población, también hay que saber que por población puede haber diferente susceptibilidad a efectos tanto benéficos como secundarios de los fármacos, principalmente anticoagulantes, antihipertensivos y fármacos que afectan el sistema nervioso central. Y hasta aquí el tema de polimorfismo. Ya en clases vamos a explicar más las técnicas que se usan para determinar ya sea variaciones o variaciones en el sentido de mutaciones o de polimorfismos entre la población, cuáles son las principales estudios que se utilizan y para qué situaciones o en qué momentos los podemos utilizar o solicitar.